Vamos a hablar a continuación de la caracterización de lesiones aserradas, de los adenomas aserrados, sobre todo de los de tipo C. Durante la ponencia hay 4 puntos que me gustaría que les queden muy claros, ¿no? ¿Por qué son importantes las lesiones aserradas? ¿Qué cosa es una lesión aserrada? ¿Cómo las llegamos a identificar? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con este tipo de lesiones? Para comenzar, ¿por qué son importantes este tipo de lesiones aserradas? Vamos a recordar un poco. El cáncer de colon tiene una mortalidad y mata más de 600.000 personas al año a nivel mundial. Se encuentra entre los 10 cánceres más frecuentes a nivel mundial y en Perú tiene una tendencia a incrementarse, ¿no? En las últimas estadísticas que se han visto, si bien es cierto, se encontraba dentro de los 10 primeros, se proyecta que para actualmente ya esté dentro de los 5. Todos ya sabemos la secuencia de adenoma, adenocarcinoma, y sabemos que si actuamos a nivel de los adenomas detectándolos, podemos romper esa cadena y de esa manera evitar un cáncer. 20 años atrás, cuando hablamos de pólipos colorectales, solamente los dividían en pólipos hiperplásicos y adenomas propiamente dicho, con sus diferentes variedades, tubulares, vellosos o túbulo-vellosos. Antes se conocía que estos pólipos hiperplásicos eran un grupo heterogéneo y se empieza a describir lo que es la vía cerrada del cáncer de colon. Y se establece de que esta vía cerrada origina del 20 al 35% de los cánceres de colon. Es por eso que este tipo de pólipos, este tipo de lesiones que de repente ustedes no están muy familiarizados con ellas, tienen una importancia bastante alta, ¿no? Son causantes de la tercera parte de los cánceres de colon que vemos. Acá tenemos un cuadro donde podemos ver la vía clásica o convencional y la vía cerrada. Las 2 terceras partes de los cánceres de colon se deben a esas alteraciones, a una alteración, una inestabilidad cromosomal o una inestabilidad de microsatélite, como ya ha conversado la doctora Mora y el doctor Tax. Y un 25-30% es la vía cerrada propiamente dicha y otras vías alternas que se están descubriendo actualmente. En 1990, estas patólogas, la doctora Fenoglio y la doctora Longaje, fueron quienes dieron por primera vez el término adenoma cerrado, y en 1996 la doctora Torlakovic fue la que usó por primera vez el término de adenoma aserrado sésil. Ahora, ¿por qué tienen este nombre? Es básicamente por la apariencia que tienen al momento de ver la histología. Esta es una cripta normal. Y acá podemos ver un pólipo hiperplásico y ese tipo de lesiones se llaman aserradas por la configuración aserrada o dentada que se ve en el microscopio. Este es un pólipo hiperplásico, acá tenemos un adenoma aserrado sésil. Vemos que la base de la glándula está un poco más dilatada. Y acá tenemos un adenoma aserrado tradicional donde vemos que la alteración se ve básicamente a nivel lateral de la glándula. Y es por este aspecto aserrado de este tipo de lesiones que tienen esta característica. La OMS en el 2010 clasificó a las lesiones de tipo aserrado en 3 tipos: los pólipos hiperplásicos, los adenomas aserrados sésiles y los adenomas aserrados tradicionales. Asimismo, los pólipos hiperplásicos se pueden dividir en 3 tipos: el de tipo microvesicular, el rico en células goblet y el pobre en mucina. Y las lesiones aserradas sésiles, propiamente dichas, pueden ser de 2 tipos: las que están asociadas a displasia citológica y las que no están asociadas a displasia citológica. Y los adenomas aserrados tradicionales van a tener de por sí displasia de tipo convencional. Ahora, este tipo de lesiones de adenomas aserrados sésiles las vamos a ver en el lado derecho del colon, mientras que los adenomas aserrados tradicionales los vemos en el lado izquierdo. Acá tenemos un cuadro donde vemos más o menos la cascada de eventos. Se postula, aunque todavía no está del todo comprobado, de que la lesión inicial es un pólipo hiperplásico de la variante microvesicular que podría progresar a un adenoma aserrado sésil y después, por diversas alteraciones, terminar en un cáncer. Acá tenemos un cuadro también donde más o menos se muestra la vía cerrada y la vía tradicional. Y es importante tocar este punto de qué cosa es un cáncer de intervalo colorectal. El cáncer de intervalo colorectal es el cáncer que se da o que se diagnostica en un paciente que está en un seguimiento de colonoscopías, ya sea porque tuvo un cáncer inicial y está en un programa de despistaje, en un programa de seguimiento, perdón, o un paciente sano que está en un programa de despistaje. Y este tipo de lesiones que vemos cuando hacemos estos depistajes y encontramos un tipo de cáncer colorectal se pueden deber a diversos motivos. Uno, que no hubo una buena
una colonoscopia de calidad, algo que la doctora Jiménez incidió mucho. Es importante que la preparación sea óptima para poder encontrar este tipo de lesiones, no tanto las lesiones adenomatosas, sino también las lesiones aserradas, que como vamos a ver más adelante tienen unas características especiales. Las lesiones aserradas propiamente dichas también se puede deber a una detección inadecuada o a una resección incompleta. Ahora, ¿por qué tenemos problemas en este tipo de lesiones aserradas? Y vamos a ver de que pueden ser infradiagnosticadas y no tratadas por diversas alteraciones, ¿no? Algunas que les competen a los gastroenterólogos, a nosotros, y otras a los patólogos. Desgraciadamente, dentro de los gastroenterólogos existe una baja tasa de detección de este tipo de lesiones. Anteriormente, felizmente eso está cambiando ahora por el desconocimiento de su potencial neoplásico. Antes se pensaba y se metía en un saco a todo este tipo de lesiones y se consideraban como hiperplásicas, y ahora ya sabemos de que hay diferentes tipos y hay algunas que tienen un riesgo mayor de degenerar en cáncer. Y también por una resección inadecuada de las mismas lesiones, como vamos a ver más adelante, tienen unas características especiales, son difíciles de diagnosticar, a veces no podemos definir muy bien cómo están los bordes y esto puede contribuir a una resección inadecuada. Y desde el punto de vista de los patólogos, ellos dependen mucho de la muestra que nosotros les enviamos, y también vamos a ver que hay una alta variabilidad interobservador. Un patólogo puede ver la misma muestra, sin embargo a uno le puede parecer un hiperplásico o a uno le puede parecer un adenoma cerrado sésil. Es por eso que este tipo de lesiones tienen que ser evaluadas por un patólogo que esté especializado en la parte digestiva y que esté familiarizado con este tipo de lesiones. Los cambios entre un pólipo hiperplásico y un adenoma cerrado sésil son muy sutiles en la patología. Y también algunos patólogos aún consideran a todos este tipo de lesiones como un solo grupo. Acá tenemos un cuadro donde vemos la prevalencia de este tipo de lesiones en un programa de despistaje, en un artículo publicado por el grupo holandés, donde podemos ver de que en pacientes asintomáticos hay una prevalencia de este tipo de lesiones del 5%, ¿no? Tanto adenomas aserrados sésiles que ya tenían displasia, como los que no tenían displasia, y los tradicionales, ¿no? Un 5%. Es una proporción elevada. Acá podemos ver que también este tipo de lesiones, adenomas aserrados sésiles, son más frecuentes en el lado derecho cuando los comparamos con el lado izquierdo. Y también es importante la variabilidad que existe en la tasa de detección. Acá, por ejemplo, comparamos en este trabajo de investigación del 2011, compararon la tasa de detección de 15 endoscopistas, y acá podemos ver que, si bien es cierto, uno de ellos tenía una tasa de detección de adenomas del 47%, mientras que otro tenía una tasa de detección del 17%, esta elevada tasa no se traducía en una tasa comparable cuando hablamos de lesiones aserradas. Que una persona tenga una alta tasa de detección de adenomas no significa que tiene una alta tasa de detección de adenomas aserrados. Acá también tenemos otro cuadro donde podemos ver también un estudio que se hizo para ver la tasa de detección de adenomas, comparándolo con la tasa de detección de lesiones aserradas sésiles. Y acá el grupo danés hizo un estudio bastante grande desde 1977 hasta el 2009. Lo que hicieron fue revisar todas las patologías de los pólipos que habían sido informados como hiperplásicos y los catalogaron según la clasificación de la OMS del 2010 para ver si eran adenomas aserrados sésiles, si tenían displasia citológica o no, o si eran adenomas tradicionales o hiperplásicos propiamente dichos. Y por este cuadro podemos ver que quienes más los que tenían más riesgo eran las lesiones aserradas sésiles, con displasia citológica, con un 4.4%, y las lesiones que tenían asociadas adenomas aserrados tradicionales. Y el otro tipo de lesiones también tiene un riesgo un poco elevado, siempre más alto que el de los pólipos hiperplásicos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestra tasa de detección de este tipo de lesiones? Primero, conocer que existen y que tienen un potencial maligno. Saber qué es lo que vamos a buscar, qué características tienen al momento de hacer las endoscopías, y sobre todo asegurar una colonoscopía de calidad, porque eso es básico. Si no tenemos una colonoscopía, una preparación adecuada, no vamos a poder encontrar este tipo de lesiones. Y hay algunos trucos o algunas técnicas que podemos hacer para poder caracterizar mejor las lesiones. Nos podemos ayudar de la tecnología, o podemos utilizar algún tipo de colorante o inyección submucosa para valorar mejor los bordes. Acá tenemos un trabajo que fue del 2011, donde quisieron comparar los pólipos hiperplásicos con las lesiones aserradas. Y vieron que generalmente las lesiones hiperplásicas son pequeñas,
Su morfología es sésil, generalmente la ven en rectos sigmoides, son pálidas, y algunas de ellas podrían desaparecer a la insuflación, mientras que los pólipos aserrados tenían la característica, en este estudio del 64%, tenían una capa de moco en la superficie, podían tener burbujas o detritus en la superficie también, o una alteración, podrían ser diagnosticadas porque se evidenciaba una alteración en el contorno del pliegue. O también, otra cosa que es importante que a veces no lo tenemos en cuenta, nuestro ojo se fija mucho en la superficie, si es una lesión elevada, si es una lesión deprimida. Lo que no nos fijamos es en el patrón vascular. A veces una sutil disrupción o stop de un patrón vascular nos puede decir de que a ese nivel hay una lesión. Y en el 2013, el grupo holandés hizo un estudio y postuló unos criterios para caracterizar este tipo de lesiones aserradas. Son los criterios de Hasse-Winkel, donde ven que las lesiones aserradas tienen una superficie nubosa, tienen bordes no definidos, una forma irregular, y al aplicar NBI pueden tener puntos oscuros dentro de las criptas. Mientras que las lesiones que no eran aserradas, que podían ser hiperplásicas o adenomas, tenían una superficie lisa, los bordes se podían definir, tenían una forma simétrica y había una ausencia de estos puntos negros dentro de la cripta. Vamos a ver cada uno de esos puntos para que se familiaricen con las imágenes. Este es otro artículo que también salió, donde postulan también otra forma de encontrar este tipo de pólipos, y también se vio que Kudo postuló este tipo de patrón, un patrón alterno al Kudo2, un patrón Kudo2 abierto, donde ven la cripta, la glándula de la cripta un poco más dilatada. Vamos a comenzar por los 4 criterios de Hasse-Winkel. El primero es una superficie nubosa, y es básicamente por esa característica. Yo creo que en la imagen que se ve acá se puede ver más claro esta apariencia nubosa, a lo que se refiere con eso. Es este aspecto que tiene, que se parece a una nube. Los bordes no son bien definidos, como pueden ver acá. Sabemos que acá hay una lesión. Miren el patrón vascular submucoso, acá se ha interrumpido. Podemos ver que hay una lesión, pero no podemos definir muy bien los bordes, ¿no? Es un poco difícil. La forma irregular en relación a la superficie. Veíamos hace un rato que las lesiones hiperplásicas eran sésiles y tenían una superficie lisa. Acá podemos ver que hay una superficie un tanto irregular, también es un criterio para su diagnóstico. Y estos puntos negros dentro de la cripta cuando se aplica NBI, que se ven como criptas un poco dilatadas, que algunos los describen como un patrón de cripta, como un Kudo-like 2O, ¿no? 2O de Open. Y también el grupo holandés, que ha estudiado mucho sobre esto, propuso la clasificación de WASP, donde unifican tanto los criterios de Nice como los criterios de Hasse-Winkel para tener una predicción de estas lesiones aserradas. Recordando un poco la clasificación de Nice, sabemos que hay un tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 nos está hablando de lesiones hiperplásicas, el tipo 2 de adenomas, y el tipo 3 cuando ya hay invasión submucosa. Nuevamente, esta es la clasificación de WASP. Van a tener en cuenta los 3 criterios de Nice, si tiene un color marrón, si tiene vasos marrones o si tiene una estructura tubular en la superficie. Si es sí o no, vamos a ver si es un Nice 1 o un Nice 2, y después se aplican los criterios de Hasse-Winkel. Basta que cumpla uno de los criterios de Nice para poder saber si es un tipo 1 o tipo 2, y que cumpla 2 criterios de Hasse-Winkel para poder definir si es un hiperplásico, un adenoma cerrado sésil o un adenoma convencional. Basta que cumpla 2 de estos criterios de superficie nubosa, bordes no definidos, superficie irregular o estos puntos negros dentro de la cripta para poder clasificar. Y vamos a tener unos ejemplos para que esto quede un poquito más claro. Acá, por ejemplo, tenemos una lesión. ¿Tiene coloración marrón? No. ¿Tiene vasos marrones? No, no vemos vasos marrones. ¿Un aspecto tubular de la superficie? No. Por lo tanto, es un Nice 1. El siguiente paso, aplicar los criterios de Hasse-Winkel. ¿Tiene superficie nubosa? Pues sí, ¿no? ¿Tiene bordes no definidos? Bueno, casi se pueden definir los bordes de la lesión. Superficie irregular, sí, vemos que no es una lesión lisa propiamente dicha. Y tiene puntos negros dentro de la cripta, acá podemos ver los puntos negros. Por lo tanto, la probabilidad de que sea un adenoma cerrado sésil, estadísticamente hablando siempre, es elevada. Acá tenemos otra lesión, nuevamente. ¿Tiene superficie marrón? No. ¿Tiene vasos marrones? No. Aspecto o superficie tubular? Tampoco. Por lo tanto, es un tipo 1. Y vamos a ver si cumple los criterios de Hasse-Winkel. Superficie nubosa,
no tiene una superficie nubosa, borde no definido, acá podemos definir con claridad los bordes de la lesión. Superficie irregular, no, la vemos lisa. Puntos negros dentro de la cripta, no. Por lo tanto, este es un pólipo hiperplásico. Acá tenemos otra lesión. Nuevamente aplicamos criterios para ver si es un NICE 1 o NICE 2. Color marrón, sí tiene una coloración marrón. Tiene vasos, sí tiene vasos. Superficie de aspecto tubular, también. Por lo tanto, es un tipo 2. Ahora, ¿tiene una superficie nubosa? No. ¿Tiene bordes no definidos? No, se definen claramente. ¿Tiene una superficie irregular? No, es totalmente lisa y sésil. ¿Tiene puntos dentro de la cripta? No. Por lo tanto, este es un aenón. Otro ejemplo. Acá podemos ver la lesión. Nuevamente, ¿tiene color marrón? No. ¿Tiene vasos? Sí, acá podemos ver unos vasos en este nivel. ¿Tiene un aspecto tubular? Tampoco. Es un NICE tipo 2. Aplicamos los criterios de Hasewinkel. Superficie nubosa, no tiene superficie nubosa. Bordes no claramente definidos, acá no lo podemos definir con exactitud, sobre todo en esta parte de acá. Por lo tanto, sí. Superficie irregular, vemos que no es lisa, vemos que acá hay algunas alteraciones. Por lo tanto, sí. Puntos negros dentro de la cripta, pues no vemos eso, pero ya cumple dos criterios, por lo tanto, la posibilidad de que sea un adenoma cerrado sésil es elevada. Otra lesión, nuevamente. La tenemos acá. ¿Tiene coloración marrón? No. ¿Tiene vasos marrones? Tampoco. Aspecto tubular, tampoco. Por lo tanto, es un NICE tipo 1. Aplicamos los criterios de Hasewinkel. Superficie nubosa, no. Bordes no definidos, no. Acá lo podemos definir con claridad. Superficie irregular, tampoco. Pero cuando hablamos de puntos negros dentro de la cripta, sí podemos ver que hay a este nivel. Y acá también. Por lo tanto, cumple solamente un criterio, tenía que cumplir dos criterios, es un pólipo hiperplásico. Nuevamente otra lesión. Es simplemente mecanizarlos, aplicar primero NICE y después los criterios de Hasewinkel y nos va a dar la posibilidad de predecir la patología de la lesión. ¿Es una lesión de color marrón? Sí. ¿Tiene vasos marrones? También. ¿Tiene aspecto tubular? Acá podemos ver que la glándula impresiona que está un poco, ¿no?, alargada. Por lo tanto, es un tipo 2, un pólipo tipo 2. ¿Superficie nubosa? No. ¿Bordes no definidos? No, los podemos definir con claridad. ¿Superficie irregular? Sí. Vemos que no es totalmente lisa, acá vemos que tiene una superficie irregular. ¿Puntos negros dentro de la cripta? Pues no lo vemos, ¿no? Este es un adenoma. Solamente cumple un criterio, recuerden que tiene que cumplir dos criterios para ser considerado adenoma cerrado. Y acá tenemos otro caso. Acá podemos ver con las flechitas porque está bien delimitado el borde, pero si no fuera por eso no lo podríamos definir. Esta es una lesión acerrada. Acá tenemos otro caso. Nuevamente, una superficie irregular. Bordes sí están definidos. Cuando aplicamos NBI vemos que acá hay unos puntos negros. También es una lesión acerrada. Acá tenemos otro tipo de lesión. Este es un pólipo hiperplásico. ¿No? Tiene una superficie lisa, bordes definidos, no tiene superficie irregular, no tiene puntos negros, no cumple ninguno de los criterios. Acá tenemos otra lesión. Acá tenemos un dato adicional que no considera la clasificación de WASP, que es la capa de moco, ¿no?, que también nos podría estar orientando que podría ser ese tipo de lesión. Vemos que tiene superficie nubosa, bordes no definidos, tiene puntos negros a este nivel, ya cumplió más de dos criterios, por lo tanto es una lesión acerrada. Probablemente es una lesión acerrada. Nuevamente acá tenemos una lesión. Vemos que tiene puntos negros, superficie nubosa, irregular. Los bordes sí se llegan a definir con claridad, a este nivel no tanto, también es una lesión acerrada. Acá tenemos otro caso, nuevamente, es una lesión acerrada. Quiero que se lleven a casa este tipo de superficie que tiene, de superficie nubosa, que de repente es un concepto nuevo para ustedes, que es uno de los criterios que nos puede decir si eso no es una lesión acerrada. Y acá esta lesión. Esta lesión no podemos aplicar ninguno de los criterios porque tiene una capa de moco que nos impide ver la superficie real. Pero de todas maneras, ya sabemos que la capa de moco nos podría estar indicando de que puede ser este tipo de lesión. Lo que haríamos en este caso es hacer un lavado exhaustivo
y posterior a eso ver si es un NICE 1 o 2 y aplicar los criterios de Casewinkel para utilizar la clasificación de WASP. Ahora, ¿cómo mejoramos la tasa de detección? Lo que comentó la doctora Jiménez, que todos los gastroenterólogos siempre lo decimos, debe haber una colonoscopia de calidad con una preparación adecuada. Obviamente, si tenemos un colon de esas características, no vamos a encontrar nada, no vamos a encontrar ninguna lesión de tipo cerrada, ninguna lesión de tipo adenomatosa. Y como les había comentado, tampoco nos va a servir este dato tan importante de la capa de moco, porque si está todo cubierto por deposición, ni siquiera vamos a poder ver esto. Y si es que en este colon intentamos lavar, al momento de lavar nos vamos a llevar la capa de moco característica y de repente esa lesión puede pasar desapercibida. Estas son unas imágenes de unos casos que hemos tenido acá. Es una lesión que está frente a la válvula ileocecal. Podemos ver que acá tiene una capa de moco. No se llegaron a ver muy bien los bordes, no se podían definir. Es una lesión aserrada. Acá también hay una lesión con una capa de moco, también una lesión aserrada. ¿Y qué técnicas y tecnologías avanzadas podemos utilizar para que nos ayuden a mejorar nuestra tasa de detección de este tipo de lesiones? Pues el uso de colorantes, ¿no? Ya sea índigo carmín o azul de metileno. El índigo carmín, que es un colorante de contraste, nos puede ayudar para definir los bordes y sobre todo para ver el patrón de la glándula y poder definir este tipo de patrón Kudo-like 2 abierto, 2O. Acá les he puesto una imagen. Si bien es cierto el tema son adenomas aserrados sésiles, este es un adenoma aserrado tradicional que vemos en el lado izquierdo, también para que se familiaricen con su aspecto. Esta es una imagen característica de este tipo de lesiones. Y a continuación les ponemos una imagen de un caso que tuvimos acá en el hospital, ¿no? Podemos comparar la imagen anterior con esta, ¿no? Y podemos ver la superficie, tiene un aspecto tubular. Nuevamente acá tenemos otro tipo de lesión. Podemos hacer uso tanto de colorantes como índigo carmín y también de tecnologías, ya sea NBI o FAIS, que también nos van a ayudar a resaltar algunas características tanto de la superficie como de la glándula. Otra imagen, la capa de moco. Y lo que les había comentado, ¿no? El peak pattern en estos adenomas aserrados. Fue descrito en el 2012 por Kimura y describen ese patrón alterno, no un Kudo-like 2O. Ese es el patrón estrellado típico del tipo Kudo-2 y ellos postulan este tipo de glándula un poco más abierta, más dilatada, como se ve acá en la magnificación. Acá tenemos la lesión. Al aplicar magnificación con colorante podemos ver este tipo de glándula un poco más abierta. También es característico de este tipo de lesiones. Se ha visto que la cromoendoscopía con colorantes probablemente es útil, pero consume tiempo. El NBI se ha visto que ayuda, sin embargo no se ha visto un valor adicional estadísticamente hablando. Y los exámenes, los estudios de imagen de avanzada pueden ayudar en algunos casos. Esto siempre y cuando se utilicen en forma aislada, pero si nosotros combinamos todos estos métodos, nos pueden servir para diagnosticar ese tipo de lesiones. Como les comenté, la clasificación de WASP nos puede ayudar bastante, combina NICE con estos criterios de Casewinkel, y adicional a eso, si es que tenemos un dato de que tiene la lesión una capa de moco o tiene este patrón 2O, también nos puede ayudar para incrementar la probabilidad de que sea efectivamente una lesión de tipo aserrado. Ahora, para la delimitación, como habíamos visto, hay muchas de estas lesiones que tienen, es muy difícil de valorar el borde de la misma. Uno de los trucos es inyectar, este también es un caso de nosotros, el caso anterior, inyectamos solución salina con azul de metileno en la base para una buena formación de labón y podemos definir exactamente dónde estaban los bordes. Se hizo una mucosectomía, se llevó la pieza a patología y fue un adenoma aserrado sésil sin displasia citológica. Otra lesión también. Esta lesión fue muy difícil de diagnosticar, simplemente nos dimos cuenta por el stop en el patrón vascular submucoso. Nuevamente, al inyectar en su base azul de metileno, los bordes se llegan a definir con mayor claridad. La lesión puede ser resecada, se dio también a patología y también fue un adenoma cerrado sin displasia citológica. Acá también tenemos otro tipo de lesión. Nuevamente, aparentemente con la luz blanca podríamos pensar que solamente es esta lesión, sin embargo tiene un componente adicional al borde, ¿no? Cuando aplicamos NBI se puede ver discretamente los bordes de mejor manera, y cuando ponemos el azul de metileno esto se magnifica más todavía, se puede definir con mayor claridad. Se realizó una mucosectomía
Este fue un adenoma cerrado sésil, este sí tenía displasia citológica. Y para terminar vamos a hablar un poco del síndrome de poliposis aserrada. La OMS en el 2010 dio estos criterios diagnósticos que son básicamente empíricos. Un paciente que tenga más de 5 pólipos aserrados que sean proximales al colon sigmoides y que 2 de ellos tengan más de 10 milímetros, es uno de los criterios. El segundo criterio ya tiene que ver con los familiares, es cualquier número de pólipos aserrados proximales al colon sigmoides en un individuo que tenga un familiar de primer grado con poliposis aserrada. Si un paciente tiene un familiar con ya un diagnóstico de poliposis aserrada y le encontramos simplemente un pólipo, ya es un criterio para tener sospecha de este síndrome de poliposis aserrada. Y el tercer criterio es que tenga más de 20 pólipos aserrados de cualquier tamaño en cualquier parte del colon. Como vamos a ver, como vemos a continuación, los criterios de poliposis aserrada son muy diferentes a los criterios de poliposis adenomatosa familiar, donde el número de pólipos mayor de 100 es característico. Acá estamos hablando de pocos pólipos, no pueden ser más de 5, pueden ser 20, no tienen que llegar a 100. Acá se hicieron unos estudios en este tipo de pacientes que tenían poliposis adenomatosa de tipo cerrado en España y en Europa, con este tipo de muestra, y se vio de que el riesgo de tener cáncer se incrementaba 16 a 29%, tenía una distribución tanto en el lado derecho como en el izquierdo, y generalmente tenía en cuenta el criterio de tipo 1 y tipo 3, no el familiar, porque eso era muy difícil de saber, no todos los pacientes saben si tienen un familiar con diagnóstico de este síndrome que realmente no es muy diagnosticado. Y también el hecho de que tengan displasia citológica. Incrementaba el riesgo de cáncer. Ese es otro estudio que se hizo en Holanda. Se vio que adicional a estos pacientes que tenían síndrome de poliposis aserrada, tenían un riesgo adicional de también tener un adenoma de tipo avanzado. Un adenoma de tipo avanzado es una lesión mayor de 1 centímetro de tipo adenomatosa o que tenga componente velloso. Y también se vio de que el 82% de los pacientes en este grupo se les podía ofrecer tratamiento endoscópico, es decir, le podíamos resecar este tipo de lesiones. Como vimos en los criterios anteriores, no son pacientes que tienen un fenotipo muy marcado, no tienen más de 100 pólipos como las poliposis adenomatosas familiares, pueden ser menor número de pólipos y eso permite de que le podamos ofrecer tratamiento endoscópico y no quirúrgico. Sin embargo, ese no es siempre el caso, ¿no? Este es un caso que tuvimos en el 2012, me parece. Es un paciente que tenía un cáncer de recto en el contexto de una poliposis adenomatosa cerrada. En el 2012 esto no estaba del todo visto. Este es un caso extraño porque tuvo un fenotipo bastante marcado, tenía más de 300 pólipos y tenía un cáncer de recto con una lesión aserrada degenerada sin invasión submucosa a este nivel. Tenía 2 cánceres de recto. Acá podemos ver con mayor detalle, no sé si llegan a definir, cada una de estas lesiones son pólipos. Hay pólipo. Tenía, como les comento, más de 300 pólipos en toda la extensión. Tenía un fenotipo muy marcado. Ahora, ¿qué tipo de seguimiento le vamos a hacer a estos pacientes, ¿no? Sabemos que a los adenomas, a los pólipos hiperplásticos encontramos uno, el seguimiento va a ser en 10 años, encontramos adenomas tubulares, según las guías podría ser en 5 años, pero ¿qué hacemos con este tipo de lesiones aserradas sésiles? Ya había hablado el doctor Taxa de que este tipo de lesiones podrían hacer el tiempo de degeneración a cáncer en un tiempo acortado. No se cumple la regla de los 10 años que conocemos desde la formación de un adenoma convencional hasta la progresión a cáncer. Este tipo de lesiones aserradas pueden cumplir todo el ciclo en 3 años o en 5 años, no son 10 años como las otras lesiones. Es por eso que los controles son cada 1 o cada 3 años. No se ponen de acuerdo todavía el grupo británico, europeo y americano, pero postulan más o menos eso de acá. Que los controles, que sepan si el paciente tiene un síndrome polipósico o no tiene un síndrome polipósico. Si tiene un síndrome polipósico, me refiero a una poliposis aserrada, el control es anual. Ahí no hay duda. Y el tratamiento no es colectomía, es endoscópico y anual, el seguimiento anual. Si tenemos una lesión aserrada con displasia citológica, el control es cada 1 a 3 años, varía. Algunos dicen 3 años, el grupo americano postula 1 a 3 años, este es el grupo europeo y este es el grupo británico. Clasificar las lesiones que no tienen displasia en bajo riesgo o alto riesgo dependiendo del tamaño, si son menores de 10 milímetros o más de 10 milímetros, y de acuerdo a eso, como podemos ver, hacer el control cada 3 a 5 años, cada 1 a 3 años, 3 a 5 años también, 1 a 3 años, 3 a 5 años.
Ahora, ¿qué quiero que se lleven a casa? Estos puntos, ¿no? Este tipo de lesiones aserradas sésiles requieren una evaluación y un control. El riesgo de degeneración en cáncer a cáncer es comparable con el de los adenomas. Recuerden, 1/3 de los cánceres de colon fueron inicialmente un tipo de lesión aserrada. Que tengan una buena comunicación con el patólogo, que sea un patólogo que sea experto en este tipo de lesiones o que esté familiarizado con la existencia o con la morfología que tienen. Reconocer las características endoscópicas que les había comentado, ya sean los criterios de Hasse-Winkel, el patrón de cripta o de tipo abierto, perdón, 2 de tipo abierto, la capa de moco. Es indispensable un examen de alta calidad. Siempre pensar en que podría tratarse de un síndrome de poliposis aserrada. Recuerden que el número de pólipos es menor que el usual. Puede tener 5 pólipos y ya tener un síndrome de poliposis aserrada. Y otra cosa, no necesariamente porque cuando le hacen un diagnóstico al paciente y en ese momento encuentran 5 pólipos, significa que ya cumplió los criterios. Puede ser un paciente que tuvo esas lesiones aserradas y en el transcurso del tiempo cumple criterios. Si inicialmente le encontraron 3 pólipos en el lado derecho y hacen un control en 3 años y encuentran 3 más, entonces ya sospechan de que podría tratarse de este tipo de lesión, ¿no? Si es que cumple criterios en el transcurso de los controles, también es un valor para poder diagnosticar este tipo de poliposis. El tratamiento es endoscópico mediante técnica de mucosectomía o disección. Siempre es importante la inyección submucosa con algún contraste para delimitar los bordes. Es muy importante tener en cuenta los bordes porque hay el riesgo de no resecar la lesión en su totalidad y en el siguiente control encontrarnos con una lesión tumoral o un cáncer, ¿no? Ya un cáncer de intervalo. Es por eso que estar seguros de haber resecado los bordes es muy importante. Estas lesiones aserradas hay algunas que son de alto riesgo, sobre todo cuando tienen más de 1 centímetro, cuando tienen displasia citológica o cuando también son adenomas aserrados de tipo tradicional. Y este tipo de lesiones requieren vigilancia cada 3 años. Gracias.